información, permanentemente recibimos información. A partir de esa información establecemos nuestras conductas. A veces las respuestas son automáticas, otras veces las respuestas son razonadas. Una de las principales fuentes de esa información es la luz natural. Hoy en Somos Unju, luz natural, cronobiología. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, que abarca longitudes de onda que van desde los 350 hasta los 750 nanómetros aproximadamente. Y es lo que se conoce comúnmente como espectro visible o simplemente luz. En el caso de los mamíferos en general y en especial en los humanos, la luz que llega al ojo cumple dos funciones. O cumple efectos visuales o cumple efectos no visuales. Cuando nos referimos a los efectos visuales que tiene la luz, es la luz que nos permite ver, es la luz que nos permite formar imagen, es la luz que llega a los conos y a los bastones, que son las células de la retina, que captan esa información lumínica y en el cerebro, en las áreas visuales, forman las imágenes. Pero por otro lado, el tema que nos va a ocupar el día de hoy son los efectos no visuales que tiene la luz, que es la luz que llega a otras áreas del cerebro, en especial al hipotálamo, donde va a cumplir funciones biológicas y conductuales. Si pensamos en esa luz, es la luz que va a llegar al ojo, pero va a ser captada por otras células, que son las células retinales ganglionares, que tienen unos fotorreceptores que presentan una molécula que se llama melanopsina, que capta la información lumínica, traduce ese mensaje lumínico en señal química y la envía al hipotálamo a través de lo que se conoce como el tracto retino-hipotalámico. ¿Por qué? Porque conecta la retina del ojo con el hipotálamo. En el hipotálamo, esa información lumínica llega a dos áreas que son sumamente importantes para cumplir funciones psicológicas y fisiológicas: el núcleo supraquiasmático o reloj biológico y la glándula pineal, que es la que secreta melatonina en ausencia de luz, es decir, que es una hormona que está siendo inhibida por la luz. Estas interactúan entre sí y forman un código de información neuroendocrino que se distribuye al resto del organismo para darle información temporal. Cuando nos referimos a estos efectos biológicos y conductuales, tenemos que pensar que son efectos que pueden ser a corto plazo o efectos agudos y a largo plazo. Entre los efectos agudos o a corto plazo, por ejemplo, la secreción de hormonas como la hormona melatonina, que como dijimos previamente está siendo inhibida por la luz, y la hormona, que es la hormona conocida como la hormona de la oscuridad, la que nos induce al sueño y nos prepara para el descanso, y la hormona cortisol, que es la hormona estresora, movilizadora del organismo, la que nos prepara para el despertar diario y que está haciendo su secreción activada por la luz. Y entre los efectos a largo plazo tenemos que mencionar las terapias de luz y también la regulación circadiana. Sí, esa palabra me llamó siempre la atención, Nancy. Cuando uno lee textos sobre cronobiología o escucha, digamos, a especialistas como vos hablar sobre este tema, usan esa palabra, circadiano, el ritmo circadiano, el efecto circadiano. ¿Por qué se usa tanto esa palabra? ¿Qué significa para ustedes que trabajan en estos temas? Bueno, antes de que te cuente qué es el efecto circadiano, vamos a hablar de una rama de la biología primero, que es la cronobiología. Y la cronobiología es la que se está encargando de estudiar los ritmos biológicos en general y sus adaptaciones a las variaciones cíclicas del ambiente como consecuencia del movimiento de la Tierra. Dentro de la cronobiología, los ritmos circadianos, es decir, los eventos que se están repitiendo diariamente, son los más estudiados. Cuando nosotros pensamos en los movimientos de la Tierra, están expuestos a dos tipos de movimientos. Los movimientos de traslación,
que es cuando la Tierra gira alrededor del Sol con una duración de 365 días, donde se van generando las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, donde vamos teniendo diferentes condiciones ambientales, tanto en fotoperiodo, es decir, duración del día con respecto a la noche, temperatura, humedad, disponibilidad de recursos, etc. Y también los movimientos de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, que lo hace con una duración de 24 horas, generando el día y la noche. Esta repetición de eventos diarios, día y noche, ha hecho que los organismos comiencen a formar un mecanismo interno de registro temporal donde pueden percibir esas variaciones diarias del ambiente. Con el tiempo, ese mecanismo evolucionó en un sistema de registro temporal que es lo que se conoce como reloj biológico y que es una estructura anatómica delimitada en el hipotálamo dentro del núcleo supraquiasmático. La luz, como vos decís, digamos, regula en cierta forma nuestro comportamiento diario. Siempre uno se pregunta si una persona estuviera por algún motivo privada de saber si es de noche, de día, digamos, de percibir esos efectos de la luz. De todas maneras, seguiría funcionando este mecanismo anatómico que decís vos, que tenemos para regular todo el ciclo diario. Exactamente. Este reloj biológico es el que toma la información del ambiente diariamente, se sincroniza y se entrena para funcionar en forma coordinada con los ciclos de 24 horas del medio ambiente. Es decir, que toma la señal del ambiente, luz, temperatura, interacciones sociales, los horarios de comida. Hoy estamos hablando específicamente de la luz como señal sincronizadora más potente para el reloj, es decir, el que me da la hora exacta al organismo. Y esta información que ha llegado al reloj biológico es distribuida al resto del organismo. Es decir, como que tenemos un director de orquesta y donde los diferentes órganos son los músicos para que funcione en forma sincrónica. Ahora, refiriéndome a tu pregunta, la manera de saber si es una respuesta del reloj biológico o es una adaptación al ambiente, cuando nosotros privamos al organismo de todas las señales ambientales, es decir, que no tengo quien me dé información temporal, esa información tiene que seguir manteniendo el ritmo. Es decir, hay un ritmo endógeno, que es una de las características más importantes del reloj biológico. En el caso de los humanos, por ejemplo, cuando están privados de esa información que se mantiene en oscuridad constante, los ritmos se mantienen, el ritmo de dormir, de levantarse, de comer, se mantienen, pero van desfasándose paulatinamente con los ritmos del medio ambiente porque el reloj endógeno no tiene un periodo exacto de 24 horas. En el caso de los humanos, por ejemplo, varía entre 24 horas y media y 25 horas. Ahora, cuando se expone nuevamente el organismo al ambiente, el reloj inmediatamente toma la señal ambiental, se sincroniza y se entrena para volver a funcionar en forma coordinada con los ciclos de 24 horas. Una cosa que me gustaría mencionar es que si bien el reloj biológico es el que registra la información, es la melatonina producida por la glándula pineal la que le da la información al organismo de qué hora del día es y en qué estación del año estamos, ya que cumple funciones cronobióticas y función como mensajero estacional. ¿Por qué? Porque es inhibida durante el día y estimulada en oscuridad y también responde a cambios de fotoperiodo, por lo que tenemos mayor producción de melatonina durante el invierno que durante el verano. Entonces, resumiendo simplemente esto, la luz entra por el ojo, llega al cerebro, en el cerebro, dentro del hipotálamo, esa información lumínica va a la glándula pineal e inhibe la producción de melatonina. Es decir, que la melatonina tiene un comportamiento circadiano con un pico durante la noche y una caída durante el día. Ese pico durante la noche es lo que nos induce al descanso y nos prepara para el sueño. Entonces, ¿qué pasa durante el sueño?
¿Qué ocurre con toda esa información que hemos recibido durante el día? ¿Cuánto dura los efectos de la melatonina y por lo tanto cuánto dura el sueño? El sueño es un proceso fundamental para la vida de las personas. Si consideramos que dormimos aproximadamente 8 horas por día, pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo. Y esto tiene una razón de ser. Durante el sueño se produce toda la reconstitución de las reservas del cuerpo que son necesarias para arrancar las actividades al día siguiente. ¿Cuáles son esas reservas? Las reservas de neurotransmisores a nivel central, en el cerebro, y también las reservas de energía en el cuerpo. Todo esto es fundamental para mantener el equilibrio tanto físico como psíquico de la persona. Y todo esto al final redunda en mantener la homeostasis del cuerpo. Hay personas que durmiendo 5 o 6 horas por día es suficiente para desarrollar sus actividades de forma normal, y hay personas en las cuales la necesidad de sueño es mayor y deben descansar 9-10 horas para poder desarrollar sus actividades cotidianas sin problema. Pero lo normal es que sea 7-8 horas por día. Y como decíamos, todo esto viene influenciado por los cronotipos. Estos cronotipos tienen un componente genético, hay genes del reloj biológico y hay componentes ahí que están interviniendo para modular a esos cronotipos, ¿no es cierto? No solamente estos genéticos, sino también los ambientales. La forma en la cual descansamos y la cantidad de sueño que requerimos también varía con la edad. Cuando somos niños, la cantidad de sueño es mayor que cuando somos adultos o adultos mayores. Entonces, ese sueño cambia con la edad. La cantidad de sueño que requerimos cambia con la edad. La pregunta que se me ocurre, digamos, bueno, ¿cuándo empieza a haber problemas con el sueño, problemas de insomnio? ¿Eso cuándo se vuelve un problema? ¿Cuándo tenemos que definirlo como un problema, digamos? La manifestación de problemas de sueño más frecuente de la gente es el insomnio. En esta situación las personas lo que reflejan es que no pueden o conciliar el sueño o mantenerlo el sueño durante la noche, o tienden a tener despertares tempranos o anticipados. Y esto afecta la calidad de vida de la persona, porque después lo que sucede es que esa persona tiene consecuencias como somnolencia diurna, irritabilidad, falta de concentración o de atención, que esos son como síntomas conductuales, pero también hay un síntoma que es fisiológico, que viene asociado a desórdenes gastrointestinales, desórdenes respiratorios, e inclusive hay mayor tendencia a desarrollar dolor de cabeza en las personas que tienen insomnio. Y uno debe entender que además hay algún tipo de dolencias, de enfermedades que están relacionadas directamente, influyen sobre el insomnio, o el insomnio influye o agudiza algún tipo de otra enfermedad o de otro problema de salud. Cuando el insomnio se establece, ya la situación cambia en el cuerpo. ¿Y esto a qué se debe? A que el insomnio desarrolla una situación, como una situación de estrés para el cuerpo, y ese estrés se refleja en el perfil de hormonas que uno secreta. Por ejemplo, una de las hormonas que secreta en forma constante durante esa situación de estrés es el cortisol. Ese cortisol actúa de forma directa e indirecta tanto en el hígado como en el tejido graso, produciendo acumulación de tejido graso en la zona abdominal. Se produce además una situación de resistencia a la insulina, que la insulina es una hormona necesaria para poder metabolizar lo que asimilamos nosotros en los alimentos, y frente a esa situación lo que sucede es que el cuerpo tiende a generar sobrepeso, obesidad, y llegado el caso, y si están las condiciones ambientales y la predisposición genética correspondiente, esa persona puede desarrollar hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular llegado el caso. En este punto, Rodolfo, es conveniente mencionar cómo se relacionan los cronotipos con el metabolismo de las personas. En los últimos 10-15 años se ha puesto foco de atención en este asunto, porque las personas que tienen cronotipo vespertino tienden a saltear comidas durante el día, o inclusive a desplazar los horarios de las comidas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas vespertinas lo que hacen normalmente es, como se levantan un poco más tarde, lo que sucede es que saltean el desayuno, o hacen un desayuno muy liviano a pesar de todas las horas de ayuno de la cual vienen durante el proceso de sueño.
Después, otra característica que tienen las personas de cronotipo vespertino es que tienden a cenar más tarde en la noche, porciones más abundantes de comida, e inclusive suelen agregar una comida extra antes de acostarse a dormir. Y esta sobrecarga calórica a la noche, en un momento en el cual el cuerpo no está preparado para poder procesar toda esa carga calórica, resulta en una acumulación de reservas, que se manifiesta como esa acumulación de grasa, esa grasa visceral. Eso lleva al sobrepeso, a la obesidad, y en el caso de las personas diabéticas padecen con mayor frecuencia problemas de sueño. Y esto se debe a complicaciones propias de la patología. ¿Cuáles son esas complicaciones? Generalmente esa obesidad que viene asociada con la diabetes también se asocia con un problema respiratorio nocturno durante el proceso de sueño que se llama apnea del sueño. Además, los dolores musculares en las extremidades de las personas, que viene asociado con la neuropatía diabética, también complica el establecimiento del sueño. Y otra característica que también lleva a que los pacientes diabéticos no puedan dormir bien es esa necesidad recurrente de ir al baño durante la noche. Todo esto lleva a que el paciente no descanse bien y afecte a su calidad de vida. Pero además, eso, como ya habíamos mencionado, afecta al metabolismo. ¿De qué manera se ve reflejado eso en el paciente diabético? Nosotros lo que hemos visto en nuestras investigaciones es que aumenta los niveles de glucemia, aumentan los niveles de hemoglobina glicosilada, que ambos son marcadores de seguimiento de la patología que utilizan los médicos para ver cómo va la evolución del cuadro clínico en el paciente diabético. Entonces, esos problemas de sueño que se ven intensificados en los pacientes diabéticos afectan su metabolismo. De esta manera, escuchando tanto a Nancy como a Hugo, es apasionante cómo llegamos desde un tema tan importante como la percepción de la luz por parte de nuestro reloj biológico, el día, la noche, las estaciones, cómo llegamos a otros temas fundamentales, nutrición y sueño. Dos temas en los cuales tenemos que prestar mucha atención a una alimentación saludable y obviamente a tener un sueño saludable, y cualquier distorsión estar alertas porque puede implicar un problema de salud importante. Esta investigación que realiza la Universidad Nacional de Jujuy se complementa, como en la mayoría de las investigaciones, se articula con investigaciones que se realizan también en otras universidades y en otros centros de investigación. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Santiago, a María y a Graciela, tres investigadores tucumanos que también están trabajando sobre estos temas y nos van a contar cuáles son los efectos y las conclusiones a las cuales están llegando. Antes de comenzar a explicar los efectos de la luz sobre la salud humana, tanto la salud física como la salud mental, conviene recordar que la evolución humana ha estado moldeada por la luz. La especie humana surge hace cientos de miles de años en África, y es ahí donde heredamos el reloj biológico de nuestros ancestros. En esas latitudes, en esa parte del Ecuador, el día y la noche duraban aproximadamente lo mismo a lo largo del año, y esas eran condiciones ideales para el ajuste del reloj. De hecho, el amanecer y el anochecer y el atardecer eran eventos completamente diferenciables, pasando de la luz natural brillante a la oscuridad total en menos de una hora. Entonces, nuestro cerebro, nuestro organismo, ha evolucionado bajo ese patrón de exposición a la luz natural durante el día y a la luz de la luna durante la noche. Cuando el ser humano comienza a migrar desde el Ecuador hacia el norte y hacia el sur, esas condiciones ambientales dejan de ser ideales porque cambia el patrón de exposición a la luz, y luego, sumado a la invención de la luz eléctrica, comenzaron a surgir enfermedades, por ejemplo, estas relacionadas con la irrupción, con la interrupción del ritmo circadiano. El mejor ejemplo de este efecto no visual o este efecto psicobiológico de la luz en la salud lo es el trastorno afectivo estacional, o más conocido por sus siglas en inglés SAD, que es un tipo de depresión con un patrón estacional, o sea, los síntomas depresivos se dan en el otoño y en el invierno y desaparecen en la primavera y el verano.
La causa está atribuida a la longitud del fotoperíodo, o sea, al día muy corto y a la noche muy larga durante el invierno. Los síntomas son un estado de ánimo depresivo, fatiga, exceso de sueño, exceso de apetito y por consiguiente aumento del peso, y está relacionado con una interrupción, con una irrupción del sistema circadiano. Ustedes tienen que recordar, como dijo la doctora Hernández, que la luz que penetra por los ojos inhibe la producción de melatonina, pero si no existe en esa época del año la suficiente cantidad de luz para bloquear la producción de melatonina, hay un patrón irregular de producción de liberación de melatonina. Funcionan muy bien en estos casos las terapias lumínicas y también no solo el SAD, también el trastorno bipolar o la depresión están relacionados con la irrupción del sistema circadiano porque se han observado en pacientes con depresión severa bajos niveles de melatonina nocturna. En luminotecnia se han desarrollado estrategias de iluminación que no tienen que ver solamente con el nivel y el espectro de la luz, sino también con estrategias conductuales. Relacionados, por ejemplo, uno podría decir técnicamente hay que exponerse todos los días a 250 lux, 490 nanómetros, que es la longitud de onda del espectro donde se produce el mayor porcentaje de inhibición de melatonina mediante luz. Pero hablando cotidianamente, la recomendación es exponerse a la luz natural lo más que se pueda, como mínimo 1 hora y media en adultos, 2 horas en niños para evitar la miopía, y a la tarde, noche, 3 horas antes de acostarse, de ir a la cama, no exponerse a altas luminancias ni tampoco a esas longitudes de ondas cortas y visibles que es la iluminación fría, esa iluminación blanca azulada, sino todo lo contrario, una iluminación más cálida, más relajante para preparar el organismo para el descanso y el sueño. La evidencia científica detrás de esta recomendación que parece tan trivial es que cuando más nos exponemos a la luz natural durante el día, más melatonina segregamos a la noche, y cuando más melatonina segregamos a la noche, se consigue eficazmente el sueño profundo. Y el sueño profundo es muy importante para la salud, porque durante el sueño profundo el organismo se recupera, se desintoxica el cerebro y se torna más activo el sistema inmunológico defensivo. El síndrome metabólico se caracteriza principalmente por glucemia alterada en ayuna, que significa que las glucemias empiezan a estar más elevadas, perfil de lípidos aumentado, o sea, colesterol alto, LDL, que es el riesgo cardiovascular, está aumentado, y la parte de las grasas, que son los triglicéridos, también van a estar aumentados. Otros factores inflamatorios que también pueden llegar a producir el síndrome metabólico es el ácido úrico, o otras desincronizaciones a nivel hormonal van a ser la interpretación de las hormonas como la grelina, la leptina, melatonina y cortisol. La melatonina dentro del sueño tiene una implicancia muy importante, pero además tiene otros factores donde van a tener otras funciones a nivel biológico o celular. Entonces, la melatonina como principal regulador es a través del sueño, es un cronobiótico. El cortisol es una hormona que hace picar durante la mañana y empieza a descender en horas de la tarde. Y la grelina tiene una acción a través de los centros de saciedad donde al sujeto le dice que quiere comer más. Indiferentemente, la leptina actúa sobre los centros de saciedad y le está diciendo acá paramos y dejamos de comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sujeto que tiene un síndrome metabólico y que luego puede llegar a evolucionar en una diabetes? Existe una desincronización de estas hormonas. Existe una desincronización y una carga metabólica donde el sujeto tiende a aumentar de peso. Por lo tanto, esa obesidad central en los sujetos tiende a generar factores de riesgo predisponente como la enfermedad cardíaca coronaria, que tiene doble posibilidad de morir ese sujeto. Los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, las anginas inestables, ese sujeto trata de llegar a un equilibrio interno, pero no lo puede generar rápidamente. Entonces, el proceso es más lento. Estos pacientes también pueden llegar a producir hipertensión arterial.
También en las mujeres se puede llegar a producir los síndromes de ovario poliquístico porque tienen alteración en el sueño y generan mayor insulinoresistencia, entonces tienen alteraciones menstruales. La esteatosis hepática no alcohólica, donde tienden a producir una carga adipositaria a nivel del hígado y generan un hígado graso. ¿Qué se puede decir de los dispositivos electrónicos? Que los dispositivos electrónicos se trate de dejar de usar 2 a 3 horas antes de ir a dormir. Nosotros sabemos que el espectro electromagnético de la luz tiene una implicancia en la hormona, en la glándula pineal, sobre la hormona la melatonina. Entonces, la melatonina, que generalmente se produce entre las 2 o 3 de la mañana en individuos neutros, ese pico altera las funciones de la melatonina, se inhibe la secreción de esta hormona y no tenemos un sueño reparador. Por consecuencia, el sujeto que tiene mala alimentación, que no hace deporte y la actividad del sueño está afectada, va a generar insulinoresistencia. Entonces esa insulinoresistencia me va a generar todos los cuadros componentes que me van a generar este síndrome metabólico. Y a la par de los efectos de la luz, tenemos que hablar necesariamente del color, que es una consecuencia, una parte. El color es inseparable de la luz. Y también en lo que respecta a color y a arquitectura y ambiente, el color tiene una incidencia en nuestra percepción y por lo tanto en la posibilidad de generar emociones y sensaciones muy particular. Hemos visto que la luz depende mucho de la latitud y en este caso la latitud y la arquitectura van muy de la mano porque, por ejemplo, en latitudes, en los países nórdicos, por ejemplo, en latitudes diferentes a la nuestra, al ser la luz escasa, la arquitectura tiende siempre a las lucarnas, a la mayor captación de luz posible, porque justamente hay muy poca insolación y entonces la arquitectura se abre y se perforan los techos como para captar la mayor cantidad de luz posible. Sin embargo, en nuestras latitudes, en las que tenemos una insolación abundante, una abundante cantidad de luz, tenemos tendencia al color, al contraste de color, pero además a los planos macizos y lisos, en contraposición a, por ejemplo, estilos europeos como el barroco, que lo que hacen es generar con su movimiento luces y sombras, que en esas latitudes funcionan muy bien, pero en nuestras latitudes, donde la insolación es mucho mayor y las sombras se endurecen mucho, hay unas sombras que son casi materiales, este contraste entre luz y sombra se hace mucho más evidente y hasta molesto. Entonces, toda la arquitectura y todo el diseño de nuestros espacios tiene muchísimo que ver con la incidencia de luz y cómo la incidencia de luz natural. Cuando vamos a hablar de luz artificial también tiene mucha incidencia, porque en contextos como los europeos, por ejemplo, donde hay menor insolación o menor cantidad de luz disponible, los interiores también son bastante más oscuros o con tendencia a una luz bastante más amarillenta. Mientras que en contextos como los nuestros, en Latinoamérica en general, preferimos estamos con la luz prendida todo el tiempo porque necesitamos emular el exterior o el día dentro de nuestros hogares y de nuestros interiores y entonces utilizamos mucha más iluminación que además tiene que ver con más tendencia al blanco que al amarillento, una luz más fría que cálida. Entonces estos efectos, como digo, aunque no los podemos percibir, sí son muy importantes de considerar a la hora, no solamente en el diseño arquitectónico, en el diseño de iluminación, sino en cómo programamos nuestras casas, nuestros ambientes y cómo podemos utilizar estas secuencias de luz y sombra que son fundamentales para la vida de las personas. La luz natural es vital para nuestro organismo y para nuestra supervivencia.
La ciencia argentina nos ayuda a redescubrir la luz y sus efectos y a seguir transformando nuestra vida. Esto fue Somos un Jugo.